Para peticiones y oraciones, puede comunicarse con nosotros por medio de nuestras redes sociales. Te invitamos a conectarte con nosotros todos los miércoles a partir de las 7 de la noche y los domingos a las 4 de la tarde. Recuerda que la iglesia no se detiene. Mantente conectado. Desafíos. Un tiempo para recibir un pensamiento de Dios. Un tiempo para crecer. Un tiempo para enfocarnos en los grandes desafíos de la vida. Desafíos. Con el pastor Gilberto Mejía. Dios les bendiga a todos. Estamos hoy muy contentos, muy felices de poder llevar a ustedes una palabra, un consejo sabio de Dios para nuestras vidas. Quiero enseñarles algo poderoso hoy. ¿Qué clase de terreno eres? Jesús tiene esa particularidad. Sus enseñanzas fueron sencillas, fueron prácticas, pero muy poderosas. Y siempre estaba enseñando en la vida práctica, porque tenemos que traer la palabra de Dios a la vida práctica. Y esta palabra de hoy, ¿qué clase de terreno eres?, está basada justamente en una enseñanza de Jesús. Jesús le gustaba mucho enseñar por parábolas. Pastor, ¿qué es una parábola? No entiendo eso. Una parábola es una enseñanza de la vida diaria, la vida práctica, que contiene experiencias, contiene valores, contiene principios, pero sobre todo contiene verdades absolutas de la vida que no van a cambiar. Esas son verdades que permanecen. Por eso los religiosos del entonces rechazaban, porque era demasiado sencillo. Lo que ellos no lograban entender es que estaban verdades profundas. Y usted sabe que en la vida, cuando uno es gobernado por una verdad, entonces tiene toda libertad para actuar. Cuando te gobierna una mentira, estás en un terreno fácil de perder, de fracasar. Pero cuando una verdad te gobierna, entonces tu carácter, tu pensamiento, tus resultados van a ser poderosos. ¿Por qué? Porque la verdad es el fundamento de la vida. Entonces Jesús enseñaba, y sus enseñanzas eran prácticas, sencillas y poderosas. Dentro de esas enseñanzas encontramos en Mateo capítulo 13 la famosa, y muchos la han oído, la han leído, pero no han sacado las verdades profundas de la vida. Por ejemplo, habla de la parábola del sembrador. Y escuche, voy a tratar de ir en detalle, ¿verdad?, para que usted vaya comprendiendo. Saque un lápiz, un papel y reciba esta verdad. Pastor, repítalo de la parábola. Parábola es una enseñanza de la vida práctica que contiene experiencias, principios, contiene valores, pero sobre todo contiene verdades profundas, inamovibles, incambiables, establecidas. Y cuando uno se planta en una verdad, entonces uno tiene toda libertad para poder triunfar en la vida. Dice así: aquel día Jesús estaba junto al mar y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Note que de entrada en este verso 3 marca dos cosas. Primero, el sembrador. Sembrador es Dios. Puede ser un hombre o el hombre, y puede ser el diablo, ¿verdad? Depende de quién se esté sembrando en ti. Si Dios siembra en ti, tenlo por cierto, Dios va a sembrar en ti lo mejor. Si el hombre siembra en ti, si es un hombre de Dios, si es un hombre correcto, va a sembrar cosas buenas en ti. Pero si es el diablo, va a sembrar odio, rechazo, resentimiento en tu corazón, y no lo permitas. Y dice, salió a sembrar. Y esta es la acción de la vida. Todos nosotros somos sembradores. Nos mantenemos en ese febril tiempo
de todo el tiempo estamos sembrando. Una palabra, una acción, un consejo, un favor, todo el tiempo. Entonces, de acuerdo a lo que sembremos, cosecharemos. Es la acción de la vida. Dice, y mientras sembraba, esa es la acción, parte de la semilla, aquí habla otra cosa, semilla. La semilla en la Biblia siempre está connotando palabra. Si es una palabra buena, si es una palabra de Dios, habrá una cosecha. Si es una palabra de un hombre malo o el malo, como le llama la palabra, habrá una cosecha mala. Entonces, tú decides qué van a sembrar en ti. Si tú eres un terreno bueno, vas a aceptar que la semilla que dice siempre sea una buena semilla. Y dice, parte de la semilla cayó junto al camino. Jesús después explica esta parábola, pero déjeme irle desgranando este pensamiento. Aquí se dice que la primera semilla cayó en el terreno que está junto al camino. No en el camino, sino junto al camino. Eso representa a aquellas personas que oyen de todo. Oyen cualquier tipo de cosas, ellos la oyen y hasta repiten, pero no permanecen en ninguna verdad. Siempre que usted esté junto al camino, entonces usted va a estar oyendo voces, recibiendo enseñanzas, pero nunca permanecerá en ninguna. Ese es un mal terreno. Y dice, vinieron las aves y se la comieron. Cayó en pedregales, y donde no había mucha tierra, y brotó pronto, y porque no tenía profundidad de tierra, salió y se quemó, no dio fruto. Esto representa a aquellas personas que reciben algo con mucho gozo, pero no tienen carácter, no tienen dominio. Son dominados por el doble ánimo, por la pasividad, por el conformismo. También viven demasiado de la opinión ajena. El qué dirán. No hago esto porque van a decir de mí. Dejo de hacer esto porque van a decir de mí. Y en esto, ese tipo de personas no soportan, no aguantan, no tienen carácter para soportar las inclemencias del tiempo. En la vida habrá aflicción, pero ese tipo de personas que son el de pedregales representa personas que están frágiles, personas de doble ánimo, personas que viven mucho del qué dirán, y eso no permite que la palabra que reciben, que la experiencia que han tenido los lleve a madurar, a crecer y a llevar fruto. También dice, parte cayó entre espinos. Ese es otro tipo de terreno que está, ese tipo de personas que viven en afán, en ansiedad y en el engaño de riquezas. Pastor, ¿qué es el engaño de riquezas? El engaño de riquezas no es otra cosa más que creer o pensar que el dinero lo resuelve todo. Ese es un engaño terriblemente malo. Entonces, la gente vive trabajando, la gente vive afanada. No es malo el trabajo, es una bendición y hay que hacerlo con entereza, con fuerza, con determinación, pero no podemos convertir el trabajo en nuestra vida. Y esas personas que son los espinos que habla aquí, son la gente que se afana, que pierde su familia, pierde la salud por la consecución de cosas. Personas que persiguiendo una carrera abandonaron la iglesia. Personas que persiguiendo un negocio abandonan familia. Personas que persiguiendo un objetivo abandonan lo mejor. Son ese tipo de personas que terminan, según la palabra, ahogando lo que recibieron. Ahogando la palabra que un día los hizo libres, la ahogan. Pero también dice la palabra de Dios, pero otra parte cayó en buena tierra. La pregunta es, ¿qué clase de terreno tú eres? ¿Eres ese terreno que está junto al camino? Oyendo de todo sin permanecer en nada. O pedregales, personas con doble ánimo, doble pensamiento, doble alma, personas dependiendo, yo le llamo esto los Nicodemos. La gente que anda dependiendo del qué dirán. Usted revise la palabra. Nicodemo era un hombre que se acercó a Jesús y recibió las enseñanzas y conoció que Jesús es el Cristo.
pero nunca lo siguió, nunca estuvo al frente, nunca quiso ser su discípulo, sino a la distancia, porque tenía vergüenza y pena del qué dirán. Hasta ya muerto, andaba escondiendo su fe, y esto no se puede. Esos son las semillas sembradas en pedregales. Después está la semilla sembrada en los espinos, que la palabra es ahogada por los afanes, por la consecución y sin medida de las cosas materiales de la vida, que son necesarias, pero Dios quiere que entiendas que Él es tu proveedor. Eso es lo que cayó junto en los espinos. Y después aparece la buena tierra. La buena tierra es aquella persona que oye, entiende la palabra, sabe que Dios es su sanador, sabe que Dios es su salvador, sabe que Dios es su proveedor, sabe que Dios tiene control de todo, aún de las cosas malas que pasan. Dios está en control. Vive con paz, vive con tranquilidad, vive confiadamente y va por la vida dando fruto. Y dando fruto, aquí dice, al 30, al 60 y al 100 por 1. ¿Qué clase de terreno tú eres? Pero quiero llamar su atención que Jesús dijo estas palabras. Le preguntaron a los discípulos: Señor, ¿por qué hablas en parábolas? Y Jesús hizo una diferencia. Digo, porque a ustedes les doy a conocer misterios del reino, pero a ellos no. ¿Por qué? Porque siempre hay personas que oyen la palabra y como miran tan sencilla la enseñanza, la desprecian. Y dicen: no, eso es muy light, eso es muy fácil. Así pensaban religiosos en el tiempo de Jesús. Y dice: viendo no ven, oyendo no oyen, y la sanidad no vino. Pero escucha ahora, Jesús hace una diferencia entre los que oyen con atención, los que oyen con un corazón sincero, los que oyen con un corazón abierto. Dice Jesús en el capítulo 13, 16: pero bienaventurados vosotros, hablando de nosotros, doblemente bendecidos nosotros, porque ustedes oyen y ustedes ven y tienen lo que en otro tiempo no tuvieron, lo que desearon oír los profetas y no lo pudieron ver ni oír ni entender. Ustedes lo tienen, pastor. ¿Y qué tenemos nosotros? Porque Jesús dijo estas palabras. Dice en el verso 12: porque a cualquiera que tiene ¿qué? Se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene ¿qué? Aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué tenían ellos? ¿Qué tenemos nosotros? Bueno, aquí nosotros debemos tener primero un corazón que aprecie la palabra que recibe, una mente y un entendimiento que valore lo que recibe. Eso es tener. Y también debemos tener el valor de confiar por la fe en esa palabra y creer que es una palabra fiel y verdadera. Eso lo tenemos hoy. ¿Cómo lo tenemos, pastor? Por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Tenemos fe, tenemos gracia, tenemos favor, tenemos autoridad, tenemos poder. Cuando esta palabra sale de nuestra boca, sale con poder. Eso lo tenemos por Cristo. Dice: porque cualquiera que tiene. Si esta sencilla parábola de estos 4 tipos de terrenos tú la aplicas a tu vida y tú te preguntas: ¿estoy poniendo en práctica las enseñanzas? ¿Estoy valorando lo que se me enseña? ¿Estoy practicando con mi fe lo que recibo? Eres una tierra buena. Es un terreno poderosamente bueno. Pero si eres de esas personas que va a una iglesia o pone un programa o pone la radio y escuchas palabra y oyes palabra y escuchas palabra, pero nunca practicas la palabra, eres esa semilla que está junto al camino. O si eres una persona que va a la iglesia y se emociona por un tiempo, pero luego cuando vienen los embates de la vida, escucha ahora la explicación de la parábola. Jesús primero da la parábola y después la explica a los discípulos. Digo, miren, el terreno junto al camino son las personas que oyen la palabra. 13:18. Estos son los que oyen la palabra, pero no la entienden. Y entonces viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Cómo puede el diablo arrebatarte una palabra? ¿Cómo puede venir y es que él tiene manos y te arrebata? No,
Nótelo, eso está desde el inicio. El diablo no tiene nada nuevo que hacer, porque él no tiene creatividad. Él lo que hace es repetir lo que un día hizo y que le funcionó. ¿Cómo le robó el diablo la palabra a Eva y a Adán? Con una mentira. ¿Cómo te la va a robar a ti? Con una mentira. Mira, te dijeron que te vas a sanar, pero no te vas a sanar, y tú le crees. Te dijeron que tu negocio se va a levantar y no se va a levantar, y tú le crees. Te dijeron que una puerta se va a abrir y no se abre. Te mintieron, te mintió Dios. Y entonces crees eso. Te robó el diablo la palabra. ¿Por qué? Porque Dios siempre está hablando de que te irá bien. Dios siempre está diciendo que con su gracia tú alcanzarás cosas grandes en la vida. Que con su favor y con su palabra tú te vas a levantar, porque estás confiando en una palabra que es permanente. Entonces el diablo jamás te va a robar lo que Dios está sembrando en tu corazón, si sabes valorar, apreciar, practicar por la fe lo que estás recibiendo. Escucha cómo funciona la fe. Dice Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de las cosas que no se ven. Pero porque no se vean no significa que no se va a dar. Oraste, confiaste, aún no ha venido una respuesta, sigue creyendo que Dios no falla en su palabra. Eso es fe real. Pastor, no veo todavía el síntoma, lo siento por aquí. El síntoma está, pero por encima del síntoma está la verdad de Dios. Por su llaga fuiste curado. Confía en esa palabra y mantente en esa palabra y declara esa palabra. A una mujer en la Biblia se le murió su niño. El profeta Elías llegó a esa casa y el niño falleció, murió el niño. Y dice la palabra de Dios que la mujer subió a buscar al profeta y puso al niño muerto en su aposento. Y cuando encontraron a gente en el camino, el profeta dijo: quiero que vayas, esa mujer viene para acá, quiero que vayas y le preguntes: ¿está bien tú? ¿Está bien tu esposo? ¿Está bien tu hijo? Y el niño está muerto, tirado en la cama. Y cuando el criado del profeta le pregunta: ¿te va bien a ti? ¿Te va bien? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien a tu hijo? Y dijo: me va muy bien. ¿Cómo le va a ir bien si el niño está muerto? Esa mujer no estaba hablando por lo que miraba, estaba hablando por lo que creía. Eso es fe. Tú debes hablar por lo que crees, no por lo que ves. Por la fe, toda tu familia será salva. Aunque en este momento veas un desastre, habla la palabra y entonces confía. Mi casa y yo serviremos al Señor. Y pronto verás milagros, señales, puertas abiertas de salvación que estarán llegando a tu vida, a tu casa, a tu familia, por la palabra que creíste en Él. Por la fe en el nombre de Jesús, esa enfermedad se irá de tu cuerpo. Aunque en este momento te sientas muy mal, si esta palabra está llegando a ti, tú simplemente crees: Señor, no sé cómo será, yo sé que será. No sé cómo se hará, yo sé que se hará. No sé cómo ocurrirá, yo sé que esa es fe. Porque la fe cree lo que no ve. Porque lo que uno ve, ¿para qué creerlo? Esa es fe. Ese es. Entonces, la gente junto al camino son gente que oye la palabra, pero también oyen una cosa más, y oyen en la noticia, y oyen lo malo, y van creyendo de todo y no permanecen en nada. Entonces, el diablo roba la palabra con una mentira. Después dice, en el verso 20, el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento recibe con gozo, está feliz de la palabra que recibió, está emocionado, él le habla a todo el mundo, pero dice la palabra, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Y note que la palabra tropezar significa escándalo o escandalón. La gente siempre se va a sorprender de tu fe y te va a tildar de religioso, de engreído, prepotente. ¿Qué te has creído? No importa. No cambies tu fe y no te dejes gobernar
por esas emociones incorrectas, por la condenación, por la acusación, por la persecución. No te dejes mover por amor de Dios. Si alguien te critica, alguien te condena, eso siempre ha sido así. Los creyentes, los evangélicos, la iglesia, los pastores, siempre hemos recibido críticas toneladas de todo mundo. Pero vamos a desistir de nuestra fe por una crítica. No se puede. Vas a desistir de tu fe en tu familia por lo que están diciendo y que te has creído y vos pensás que Dios va a hacer. Eso lo he creído yo, que Dios lo va a hacer. Y entonces tú permaneces en la fe. No seas de esas personas que van en ese vaivén emocional. Hoy sí creo, pero como me siento mal, dejo de creer. Hoy sí voy, pero como me siento mal, dejo. Y ese me siento mal, estoy de bajón, no me siento igual, siento que esto y siento lo otro. Y la gente le da una importancia a cómo se sienten y no le da importancia a lo que Dios dice en su palabra. Ahora, coloca la palabra por encima de tu sentir, porque la palabra es permanente. Tu sentir hoy está y mañana no es nada. Hoy, tu sentir hoy está y mañana, y al momento puede cambiar tu sentir. Entonces no le des tanta importancia. No seas ese tipo de personas que van por la vida en ese vaivén de emociones que no permanecen en nada. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:8: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No seas ese tipo de personas que viven de esa manera. No seas de doble ánimo. Mantente firme, mantente estable, mantente como una persona que está formando carácter, convicción. Saca tu Biblia y llévala a diferentes sitios. Cárgala, no te dé vergüenza, no te dé pena. Habla la palabra, confiesa, ora en tu casa, levanta un altar en tu casa. Cuando te pregunte qué estás haciendo, diles: estoy orando por ustedes. Y vos pensás que esto se va a arreglar así. Así se va a arreglar. Créele a Dios. Y no importa lo que te digan, sigue creyéndole a Dios que eso es así. No te dé vergüenza la fe. Dice el apóstol San Pablo en Romanos: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de tu casa, tu familia, tus hijos, toda tu casa, tu empresa. Salvación es poder, dinamita, es poder en ti. No te avergüences de tu fe. No te avergüences de lo que eres. No te avergüences de creer una palabra. No te avergüences de orar por tu empresa. No te avergüences de orar por ese pequeño emprendimiento. No te avergüences de orar, porque eso es como doble ánimo. No piense tal persona que recibirá cosa alguna del Señor, dice la palabra. ¿A quiénes? A la gente del doble ánimo. No te dejes gobernar por el qué dirán. El qué dirán es esa tonelada de críticas, de censuras, de pláticas, de conversaciones que cuestionan tu creer, cuestionan tu fe, la palabra, tu conducta, tu peinado. De todo hablan y tú le prestas atención a eso. Por favor. Siempre habrán personas con las que no vas a quedar bien, y eso apréndelo, por amor de Dios. Ni Jesús quedó bien con todos. ¿Sí? Yo les he estado ahorita compartiendo a los líderes un pensamiento que aparece en San Juan capítulo 11, 54 al 56, donde Jesús levantó a Lázaro, hizo la resurrección de un muerto, y unos se alegraron. Dice, la gente se maravilló porque Lázaro resucitó, pero otros dice que corrieron a hacer un chisme de esa resurrección de Lázaro. Y otros se molestaron, y otros dijeron: matémoslo a Jesús y matemos también a Lázaro. ¿Qué le parece? No trabajes, no vivas intentando quedar bien con todo eso. No se puede. Va a matar tu fe, va a matar la palabra que Dios ha sembrado en ti. Confía en Dios y mantén tu convicción firme. No importa qué digan, no importa qué piensen, mantente firme en la palabra.
Porque siempre habrá personas en tu propia casa que se van a burlar de tu fe, que van a hacer burla de la palabra que recibiste o de tus convicciones. Mírenlo a no importa, es Jesús mismo. Sus propios hermanos dijeron: pues si eres tan poderoso, preséntate en público para que la gente sepa quién eres tú. Porque ni aún, dice la Biblia, porque ni aún ellos habían creído en que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Imagínense, Jesús. Entonces nosotros, ¿por qué vamos a estar intentando agradar a todos? Cuídate de eso. También dice, el que fue sembrado entre espinos, verso 22. Este es el que oye la palabra, pero el afán del siglo. El afán del siglo es caminar como las personas que no tienen a Dios en su corazón. Pensar, hablar, vivir como gente que no tiene palabra. Tú tienes una palabra. Tú tienes una Biblia, tienes esta enseñanza, por amor de Dios, que esta enseñanza te sirva a ti para aprender a pensar. ¿Cómo voy a pensar en mi vida? Piensa con la palabra. ¿Cómo voy a hablar? Habla la palabra. ¿Qué voy a creer? Cree la palabra. No la noticia, no la mala noticia, no lo que dijo alguien más. Confía en la palabra. Afán de este siglo es que todas las cosas están muy mal, pero tú vas a estar muy bien. Revisa la palabra. Dios siempre sabe guardar a aquellos que en Él confían. Revisa la palabra. Dios dice que la senda del justo es como luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios dice en su palabra que Él va a hacer una diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. El que le sirve tendrá provisión, el que le sirve tendrá gozo, el que le sirve tendrá sanidad, el que le sirve tendrá favor, el que le sirve tendrá puertas abiertas. ¿Qué tú quieres? No estarás en el afán del siglo. Y dice: y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Afán de este siglo y engaño de riquezas. Y aquí hago un alto para darte una palabra poderosa. Hay quienes creen y van por la vida pensando que el dinero lo puede todo. Hay un ejemplo en la palabra de Dios de una mujer que pasó 12 años con una enfermedad, un flujo de sangre. Y esta mujer en un inicio tenía mucho dinero. Dice que pasó durante 12 años gastando en médicos. Y ninguno de ellos le hizo bien. Al contrario, le iba peor. Tenía dinero para pagar médicos. Tenía una enfermedad y en vez de mejor, le iba peor. Se gastó todo y no solventó su crisis. El dinero no todo el tiempo soluciona los problemas. Ese es el engaño de las riquezas. Si estás oyendo esta palabra y tienes muchos recursos, bendito sea Dios, pero que no sea eso tu confianza. Si estás oyendo esta palabra y tienes una empresa, tienes un progreso asegurado, bendito sea Dios, pero que no sea esa tu confianza. Que tu confianza sea Dios y su palabra. Hubo un ejemplo en la Biblia y dice la palabra de Dios que las cosas materiales pasan y se hacen fugaces. Hoy, en este instante, puede que no tengas ni un centavo en la bolsa, pero el siguiente segundo no te pertenece a ti, le pertenece a Dios. O viceversa, puedes tenerlo todo y al siguiente segundo estar sin nada. ¿Por qué? Porque cuando pones tu confianza en lo que no es permanente, tu vida está en peligro. Eso es el que fue sembrado entre espinos, que dejan que la palabra sea ahogada, infructuosa. Ahora la pregunta es: ¿cómo se puede hacer infructuosa una palabra tan poderosa como la palabra de Dios? Con dos cosas: el afán y el engaño de riquezas. Yo le pido al Dios del cielo hoy que esta enseñanza te esté ubicando. ¿Qué clase de terreno eres? ¿Eres el que está junto al camino? Vuélvete al camino. El que esté en pedregales, bote el doble ánimo y ubícate en la palabra. El que está trabajando con tanto afán y engaño por la consecución de cosas, creyendo que eso traerá seguridad, confianza, respaldo en su vida, párate, detente un segundo y dale una oportunidad a la palabra de Dios para que te guíe.
Pero existe la palabra de Dios que dice, 23, mas el que fue sembrado en buena tierra. Esta tarde, este día, esta mañana o esta noche, no sé qué horas es donde usted estás, pero en este día, tú y yo deberíamos hacer la oración. Yo quiero ser un terreno donde la palabra de Dios encuentre cabida. Y dice, estos son los que oyen y entienden. Oyen y entienden. La palabra oír que está aquí es prestar toda la atención para obedecerla. Y entenderla es poner todo el corazón para practicarla y que produzca fruto en nuestra vida. Y dice, y produce fruto al 100, al 60 y 30 por uno. Le da importancia a todo avance, hasta el pequeño avance. Si oíste esta palabra y causó cambios en tu vida, ya comenzaste a ver fruto. Si oíste esta palabra y algo cambió en tu mente, por pequeño que sea, Dios mío, ¿qué me está pasando? La palabra comenzó a dar fruto, comenzó a dar un resultado. Y ese debe ser nuestro gran objetivo, que la palabra de Dios encuentre cabida y lleve fruto. ¿Qué clase de terreno eres? ¿Eres un terreno junto al camino? ¿Eres un terreno con muchas piedras? ¿Eres un terreno con muchos espinos? ¿O eres un buen terreno? Mi oración es que seas una buena tierra y que la palabra que en ti se siembra produzca fruto. ¿Qué tal si no conoces a Cristo como Salvador? Es un terreno donde la palabra está golpeando y no da fruto. Es un terreno donde está llegando la palabra. Imagínate que no sé cuántas veces en la vida la palabra ha llegado a ti y te han pedido que aceptes a Jesús y te ha resistido. Eres un terreno que va a estar allí. Y escúchame, cuando lleguemos y estemos en la presencia de Dios, Dios no nos preguntará de qué te graduaste, qué carrera tuviste, cuál fue tu empresa. No preguntará nada de eso. Él va a preguntar, ¿qué hiciste con mi hijo? ¿Qué decisión tomaste con la muerte de mi hijo en la cruz del Calvario? ¿La aceptaste o la rechazaste? Esa va a ser la pregunta que tienes que dar tú y tengo que dar yo. Yo quiero que tú digas, yo recibí mi corazón y lo hice el Señor de mi vida. Por eso te invito hoy en este cierre. Lo primero que quiero que hagas es ábrele tu corazón a Cristo. Inmediatamente te vas a convertir en un terreno que comenzará a dar cosecha, a dar fruto en abundancia, fruto para tus hijos. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo, tus hijos verán el cambio, tu esposa verá el cambio, todo el mundo verá el cambio. Unos se reirán, unos se burlarán. No te importe, sigue caminando, Dios está contigo. Haz conmigo esta sencilla oración diciéndole, Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra hoy. Quiero que entres a mi corazón, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo a morir por mí en la cruz del Calvario, Dios de la gloria. Yo te recibo hoy y te abro mi corazón para que vivas en mí y yo viviré para ti el resto de mis días. Jamás volveré atrás, jamás retrocederé de esta decisión que estoy tomando hoy. Gracias por hacerme libre. Gracias por quitar de mí las tinieblas. Gracias por quitar de mí el pecado, la maldición y la opresión. Gracias por hacerme libre en el nombre de Jesús. Si hiciste esta oración, Dios ha entrado en tu corazón hoy, en tu casa hoy. Por favor, busca una iglesia y congrégate. Ahí están nuestros teléfonos, puedes llamarnos para orientarte y que te conviertas en un discípulo y formarte y llevarte a ser un líder para que expandas el reino de Dios. Y también quiero orar este día por aquellas personas que dicen, pastor, yo oigo y no entiendo. Yo muchas veces he ido a iglesias o veo la televisión o veo programas en internet y no entiendo nada de esa palabra. Eso representa que tus oídos están cerrados, pero hoy se van a abrir a la palabra de Dios. Pastor, yo soy una persona muy trabajadora y no tengo tiempo para mi casa, mi familia, mis hijos. Estás en un terreno peligroso. Pastor, yo soy una persona que muy emocional, me emociona la palabra, pero luego después la gente se burla de mí y yo paro. Yo oro por ti hoy, Padre, en el nombre de Jesús.
Oro por toda persona que está recibiendo esta palabra. Vuélvenos para ser una tierra fértil, que lleve fruto permanente para tu gloria. Y todos aquellos, Señor, que han estado viviendo junto al camino, vuélvelos al camino y que se conviertan en una tierra fértil a la palabra. Hemos estado oyendo sin prestar atención. Perdónanos, Señor, si hemos sido personas de doble ánimo, que se emocionan cuando reciben algo y luego lo abandonan, o aquellas personas que están bajo el estrés, bajo el afán, bajo la ansiedad, bajo el engaño de riquezas. En el nombre de Jesús, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, Señor. Vuélvenos a ti y nos volveremos. Solo por tu gracia en nuestras vidas podemos cambiar. En nuestra propia fuerza es imposible. Por eso recurrimos a ti, Señor. Vuélvenos una tierra fértil. Y Padre, en el nombre de Jesús, que amemos tu palabra, que apreciemos tu palabra, que valoremos tu palabra, que practiquemos tu palabra con la fe que tú has colocado en nuestro corazón. Y Padre, llevaremos fruto. En el nombre de Jesús, llevaremos fruto en nuestra familia, llevaremos fruto en tu reino, llevaremos fruto en todo lo que emprendemos por tu bendita palabra. Que Jehová te bendiga y te guarde. Haga Dios resplandecer su rostro sobre ti, derrame sobre ti misericordia, te dé gracia, te dé favor, te dé salud y bendición a ti, a tu familia, a todo lo que emprendan. Bendiciones, nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Para peticiones y oraciones, puede comunicarse con nosotros por medio de nuestras redes sociales. Te invitamos a conectarte con nosotros todos los miércoles a partir de las 7 de la noche y los domingos a las 4 de la tarde. Recuerda que la iglesia no se detiene. Mantente conectado.